La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. La entrevista del día de hoy es con el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade, quien muy amablemente nos acompaña. Es legislador en su segundo periodo. Su primer periodo fue 2015-2019, en ese caso por el bloque del Frente de Todos. Hoy está cumpliendo el periodo 2019-2023. También por el Frente de Todos, presentó 384 proyectos como autor y 500 proyectos como coautor. Muchos de ellos vamos a charlar en el día de hoy. Gracias por venir, Javier. No, gracias a ustedes, a vos y a todo tu equipo. Bueno, es la primera vez que viene al piso de aquí de mi programa en Radio Sónica. Sí hemos hablado en algunas oportunidades por teléfono. Lo primero que te queremos consultar es cómo has visto el discurso del presidente de la Nación por cadena nacional ayer en referencia al coronavirus. En principio lo que vi es que transmitió seguridad y tranquilidad en función de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que más allá de todas las medidas que se tome desde el gobierno, administrando el Estado, los planteos que hizo sobre los vuelos, que también es un tema para ver cómo se sigue y ver cómo se resuelve la situación de muchas personas, que hay que ver cómo pueden sostener estar ese tiempo afuera. Creo que lo más relevante es lo que tenemos que generar conciencia a todos nosotros. Dependemos mucho de cada uno. Hoy, a ver, el individuo, no la individualidad, digamos, no el individualismo, dependemos mucho de cómo nos manejemos cada uno de nosotros, ¿no? De lo colectivo, ¿no? Sí, pero de lo colectivo pensando en lo que cada uno tiene que hacer. Si cada uno autorregula, digamos, las situaciones de riesgo o no, cómo manejarse, las cuestiones de higiene para hablar con sus hijos, con su familia, con los adultos mayores que son agentes de riesgo, si el conjunto de la ciudadanía en su individualidad se conduce de buena manera, creo que vamos a poder afrontar muy bien esta pandemia, digamos que la verdad es una novedad y lo charlábamos antes de salir al aire, ¿no? Las novedades son día a día y se va viendo día a día cómo evolucionan las medidas, se van llevando en ese sentido. Creo que también es bueno tener en cuenta que hay una muy buena sintonía, tanto como la Presidencia de la Nación, como el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y también con el Ministro de la Provincia de Buenos Aires, Goyán. Entonces creo que eso también contribuye a comprender el nivel de conciencia que se tomó desde el gobierno, de los distintos gobiernos del Estado, y hablo de esos tres en particular por el área metropolitana y la cantidad de gente que confluye. Creo que es una muy buena señal desde la Administración del Estado, que es donde todos deberíamos referenciarnos y ver el ejemplo que nos dan de cómo conducirnos para que tomemos nosotros las mejores medidas. Vuelvo a decirlo, es muy importante lo que hagamos cada uno de nosotros como individuos en nuestro conjunto familiar para poder afrontar de la mejor manera. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con si hay que ir a la guardia o no, si es mejor llamar por teléfono y esperar y ver si hace falta que se acerque un médico a tu casa, entender que... Sí, si cumplir los 14 días de cuarentena. Como... Los que vuelven a cumplir los 14 días de cuarentena. A ver, yo viajo en el subte todos los días. Digo, está bien, se están suspendiendo los eventos masivos. En la legislatura se está legislando sin público, tanto también en el Congreso, en el Senado. Se están tomando todas las medidas que se puedan tomar. Hay cosas que no se pueden evitar, digamos. La gente para ir a trabajar tiene que tomar el transporte público. No quiero utilizar el momento para decir que el transporte público es deficiente, pero la realidad es que viajamos muy mal y una de las condiciones es que viajamos completamente hacinados. Ahora, que una persona tosa en el subte no es para hacerle bullying, digamos, ¿no? Claro. Es decir, el tema, y ahí va la conciencia de la que hablaba que cada uno tiene que tener. La conciencia de que lo haga con el codo y que obviamente también cuando nos bajamos del subte, cada uno de nosotros nos pongamos alcohol en gel, porque en realidad si no nos tosió, no nos contagió, y si tocamos algo, en definitiva, nos estamos limpiando. Totalmente. A ver, una cosa más, Lequi, alcohol en gel está bien. Lavarse las manos alcanza, digamos, porque no todos pueden comprar alcohol en gel. Exacto. Ya está faltando, seguramente va a haber alguna especulación si es que no la hay en este momento. Bueno, ya había aumentado el precio, pero digo, para también generar conciencia sobre eso. Si nos lavamos las manos bien, constantemente todo lo que podamos y no nos estamos tocando la boca, la nariz, digo, hay que tener muchos cuidados, ¿no? Por eso el nivel de conciencia de cada individuo. En cuanto a eso, Javier, porque te stalkeé en Twitter, vamos a decir, y vi que sos muy crítico de, por ejemplo, la ciudad. A ver, comentás que la provincia está repartiendo repelente por los casos de dengue y alcohol en gel, y sos crítico de la ciudad que no lo está haciendo.
¿Se podría hacer algo, y se lo preguntamos recién a Gustavo Mena en la nota anterior, en cuanto al tema del sobreprecio? Porque, por ejemplo, ayer también hablábamos con Claudia Bernaza, que decía que la remarcación de precios en el país ya es una costumbre argentina, y siempre por cualquier cosa se suben los precios, y después cuando, ahora, por ejemplo, alcohol en gel subió hasta 70 pesos, se pudo ver aumentos de los precios del alcohol en gel, y después por ahí pasa el coronavirus en 6 meses, pero el precio sigue. ¿Se puede hacer algo desde la legislatura? ¿Se puede hacer apoyar algún proyecto para que justamente tratemos de ser solidarios entre todos? Porque, como bien decías, nos vamos cuidando entre todos, ¿no? Y creo que también los vendedores de los productos que nos dan tranquilidad deberían ser solidarios. Sí, bueno, eso es una situación terrible, que también tiene que ver con la conciencia que tenemos que generar como ciudadanos todos, desde el lugar que nos toque, como comerciante o no. Es más grave aún, y yo la verdad quiero ser serio en esto, porque me parece que en materias de salud, de educación, más allá que reivindico la política, la militancia, creo que son puntos donde tenemos que aunar esfuerzos, sí, digamos, y generar conceptos que unifiquen criterios. Es más grave. Mira, la Ciudad de Buenos Aires tiene en los talleres protegidos del Borda un laboratorio de medicamentos, ¿sí? El año pasado propusieron elaborar un repelente. Muy barato era hacerlo. Bueno, no les dieron esa posibilidad. Ahí uno puede especular en un montón de sentidos, digamos, de por qué sí, por qué no, porque sí. A ver, es muy importante en este momento, porque el tema no es, vamos más para atrás, el tema no es el repelente. El repelente también tiene un contenido individualista. Es decir, yo me tiro repelente y el mosquito se va a picar a otro, digamos, ¿no? Claro. Es decir, si puedo que toda mi familia tenga repelente, buenísimo, no nos va a picar a nosotros, pero va a picar al de al lado si no tiene repelente. Por eso, como siempre en materia de salud, la prevención es algo fundamental. El dengue se ataca en invierno. No se ataca en verano. Claro. Cuando estamos atacando en verano es porque fallamos en las políticas públicas de salud. Claro. Es decir, el mosquito en verano, pasa el verano, llega el frío y se muere el mosquito, no existe más. Lo que queda son las larvas. Entonces en agosto deberíamos empezar una campaña de prevención sobre el dengue, para atacar las larvas, digamos, sobre el dengue, que recordemos, hoy también es muy importante tener en cuenta hoy. Ayer llovió, hoy hace calor, hoy es el momento de dar vuelta a los frasquitos que tengamos por ahí, los cacharros. Hoy es importante hacer eso como una medida de urgencia. La de fondo es prevenir la situación y generar conciencia con la dificultad que tiene hablar de dengue y de mosquitos en pleno invierno, ¿sí? Por eso la tarea, a ver, si se hubiese dedicado un porcentaje de la publicidad que se llevó adelante con el Paseo del Bajo a la prevención del dengue, seguramente hubiésemos generado alguna conciencia. No digo que esté mal el Paseo del Bajo, bueno, tengo muchas críticas, pero quiero decir que ¿qué es lo que priorizamos en función de la salud en la Ciudad de Buenos Aires? El dengue es un problema, suena contradictorio, pero es lo que dicen todos los infectólogos. Si ustedes estuvieron siguiendo el tema, sí. Hablan de coronavirus, dicen es una enfermedad leve, es una novedad, tenemos que ir viendo día a día, tenemos que prepararnos, crear conciencia. El problema de la Argentina hoy es el dengue, más grave que el coronavirus. Obviamente la generalidad, la globalización que lleva adelante esta pandemia, digamos, genera muchas alertas, porque obviamente es algo, bueno, en términos económicos ya está siendo un problema, sí, está siendo un problema, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Para el mundo, digo, bueno, se habla de crack a nivel mundial, digo, las bolsas bajaron, digo, tremendamente. Sí, el precio del petróleo. El precio del petróleo, digo, muchas situaciones, digo, que complejizan aún más la situación crítica, en particular en que estaba nuestro país, de cara a lo que viene. Bueno, las aerolíneas, digamos, ¿no? Es decir, las más importantes están en problemas muy graves. Sí, además tenemos a Brasil devaluando, tenemos a muchos países de la región con problemas devaluatorios que también nos impacta a nosotros, porque la propia Argentina hoy tiene un riesgo país muy alto a consecuencia de esto, más de lo que ya teníamos, y también tenemos una devaluación que se está tratando de controlar, pero se está produciendo. Mira, la bolsa de Brasil bajó 2 días consecutivamente 10%, frenaron la cosa para, viste, muchas veces la bolsa frena como para que, bueno, miremos un poquito, abrió, volvió a bajar un 12%, el dólar aumentó un 25% en, no sé, una semana, nada, es muy preocupante la situación. Obviamente lo de la salud es algo muy importante, hay que ver si la capacidad sanitaria que tenemos, por eso el nivel de conciencia que cada uno tiene que tener, alcanza a cubrirlo. ¿Y crees que la ciudad está preparada para este problema que se nos está viniendo? Es decir, esto te lo pregunto ya como legislador de la ciudad en relación a más de 12 años del gobierno del PRO y la inversión que ha habido en hospitales, si es suficiente o no. Quiero ser responsable, Lequi, en este momento, es decir, soy muy crítico de cómo llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, los 2 periodos, y el de Larreta con respecto a la salud. Te doy un dato nada más. Cuando asumió Macri, el 25% del presupuesto era para salud. Hoy es 15%. Me reservo hasta ahí,
Por eso Pero es el dato objetivo. apelo al nivel de conciencia de nuestra ciudadanía, de entender cuándo tiene que ir o no llamar por teléfono. Y entiendo que acá el sistema de salud no es solamente el público, el sistema de salud convive con el sistema privado. También esperemos que el sistema privado de salud tenga el nivel de conciencia que necesita este momento para poder atender la emergencia en la que estamos pasando. Que responda. Algunos de los proyectos que hemos visto, que has presentado, por demás interesante, parece ser este proyecto de vivienda ociosa, ¿no? Por la cantidad de viviendas que muchas veces no están alquiladas o están en desuso en la ciudad de Buenos Aires. Es muy importante, es un nivel muy alto. Y también hay muchas viviendas que se empiezan a arrendar o alquilar por algunas plataformas, algunas otras ciudades las están regulando, entre ellas las europeas. ¿Cómo ves el problema de la vivienda hoy en la ciudad? Bueno, lo presentás bien, porque en realidad el proyecto está enmarcado en esa situación, ¿no? Algunos pensamos que estamos en una situación de emergencia habitacional. Yo tengo un proyecto presentado en ese sentido, otros bloques también. Y ese es el marco en el que tomamos la iniciativa de Vivienda Ociosa, que para ser sincero es un proyecto que nuestro espacio político viene presentando hace tiempo, que vamos mejorando, tratando de incorporar, por las experiencias que también se dan en otras ciudades del mundo, las mejores formas de plantearlo. Un pantallazo general. Somos 3 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. De esos 3 millones, 500.000 personas viven en villas o complejos habitacionales que son, en términos de hacinamiento y de lugar para poder ser habitado, tal vez peores que algunas situaciones que encontramos en la villa, como el de Soldati, Piedrabuena, son lugares muy complejos. Entonces son 500.000 personas que están en esas condiciones. La verdad que no existió ninguna política del gobierno nacional, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, en los 2 periodos de Macri, y Larreta, digamos, forzado un poco también por lo de Villa Olímpica, que fue donde fue la sede de los Juegos Olímpicos, se terminó de empezar una construcción de viviendas en la villa, en Papa Francisco, que fue la toma que se realizó previo a Villa Olímpica, y se construyeron una serie de viviendas. Después, en general, eso tiene que ver con los barrios más humildes y los sectores más vulnerados, ¿no? Hay varios procesos de reurbanización en camino, no sin conflicto, pero en términos generales, no hay una acción de la política pública y del Estado presente para generar el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El alquilar se puede, que fue un proyecto para alquilar de garantías, no funcionó. Las líneas de crédito, bueno, si todos ustedes, no sé si tienen casa propia o no, pero polula, digamos, la gente que trabaja, que tiene trabajo formal y nunca puede acceder a un crédito para hacerlo. No, por supuesto. En ese contexto, digamos, nosotros entendemos que si hay viviendas ociosas, digamos, que está justificado jurídicamente, legislativamente, financieramente, desde todos los aspectos, capaz que se puede profundizar mucho sobre el tema. Si alguien puede tener una vivienda, que la puede tener vacía por 6 meses, por 1 año, por 2 años, es más, hay personas que tienen más de una vivienda y la pueden tener, y nosotros tenemos un problema habitacional. Lo primero que hay que decir es que el suelo y la regulación del suelo, el suelo es escaso, digamos, no es algo elástico, es decir, es lo que hay. Y entonces, como la ciudad y el Estado, los gobiernos y los estados proveen de servicios, el asfalto, la luz, que lleguen las redes y todo eso, eso es un gasto que aquel que lo tiene en forma ociosa está usufructuando, algo que a los demás nos sale más caro por la mala práctica que está teniendo con respecto a ese inmueble o a ese terreno. Entonces lo que nosotros entendemos que con problemas tan graves como el alquiler, que ha aumentado ostensiblemente la cantidad de gente que alquila desde el 2003 a la fecha, eran 20 y pico por ciento, creo 23, 24, pasó a casi 35, 36% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que alquilan, inclusive aumentando los alquileres mucho más por la crisis económica general, pero también porque no hay una política de Estado que regule sobre los alquileres. Sí, nunca se pudo hacer eso, ¿eh? La regulación de los precios en general jamás es no, y aparte, muy difícil fue. Nosotros acompañamos, Leque, el proyecto que presentó el jefe de gobierno, que tenía que ver con que la comisión la pague el propietario. Sí. Bueno. Se terminó recargando en el alquiler. Si no hay un control del Estado, si no hay un registro de los contratos de alquiler, yo de alguna manera se lo traslado al inquilino. Si tengo mala fe, debe haber algún que otro propietario consciente de esa situación, pero las generales de la ley es que si no hay control del Estado, eso avanza. Y particularmente lo de vivienda ociosa tiene que ver con el Estado. El censo 2010 dio que había cerca de 200.000 viviendas ociosas, ¿sí? Es verdad que es tocar el timbre y ver si atiende a alguien o no, ese fue. Pero después, en el 2018, el IBC, junto con una mesa de alquiler, que fue una mesa de trabajo que se conformó con asociaciones de inquilinos,
hicieron un censo que tenía que ver con el consumo eléctrico. El consumo eléctrico es lo que se utiliza, el insumo principal para ver si hay alguien viviendo o no. Nosotros en nuestro proyecto lo que ponemos es 50 kilovatios por día, que sería lo que consume una heladera prendida, que sería algo, digamos, que hoy en día es indispensable para poder habitar una vivienda, digamos, ¿no? Bueno, encontraron 134.000 viviendas. Hagamos una cuenta fácil. Soy muy malo para las cuentas igual. Dijimos que había 500.000 personas con problemas habitacionales y 134.000 viviendas ociosas. Si hacemos un cálculo de que por vivienda 3, 4 personas, no digo que salgamos a expropiar y que nos digan comunistas y que populistas, digo, no propongamos eso, pero hay algo que está, hay casas sin gente y gente sin casa. Entonces podríamos trabajar en alguna política pública. ¿Y cuál sería esa política? ¿Cómo sería? ¿O cuál es tu idea? ¿Qué se podría hacer? No, a ver, entiendo el sistema en el que vivimos, digo, y todo lo que hay que hacer. Yo creo que en vez de vender tierras públicas como se vendieron en todos estos años, digamos, transformando a la legislatura con una mayoría ostensible en una escribanía y desafectar del dominio público cerca de 320 hectáreas. Lo hemos comentado muchas veces. Es decir, un barrio de Santel Montero, digamos. Lo hemos comentado muchísimas veces acá. No, yo digo, no es que yo sea un genio, pero digo, ¿a usted no les parece que si tenemos tierra que consideramos, primero, es muy fuerte leer los artículos de los proyectos? Tengo un predio público que voy a vender, tengo que desafectarlo del dominio público. Entonces el artículo dice, desafecto del dominio público esta parcela de, no sé, 1 hectárea por... que entiendo que no es útil para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio no sirve. Bueno, yo creo que podríamos haber hecho mucho más con temas de vivienda en muchas de las tierras públicas que se vendieron, para alquiler social, para construcción de vivienda, articulando con el Banco de Ciudad, que tiene un fin social también para cumplir, en función de generar créditos para que podamos acceder a la vivienda. Eso es muy importante. Creo que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, hablábamos de, no sé si es este mismo proyecto, a veces me los confundo, pero también alguien había presentado un proyecto que decía, el Banco Ciudad es una herramienta de crédito muy interesante para financiar la compra de esas viviendas tal vez ociosas, y que la garantía no sea ni siquiera otra más que la propia vivienda. Si vos no estás pagando el crédito y la vivienda, no sé, vale $80.000, bueno, ok, se remate esa vivienda y ya está. ¿Qué otra garantía necesitas más que la casa la que vos estás viviendo? Me siento un moderado al lado tuyo, Lequi. Claro, no sé, digo yo. Bueno, no sé si fue tu proyecto, lo leí en alguno de los proyectos de legislatura. En España, un país populista, digamos, y así muy de izquierda, sucedió eso. Expropiaron viviendas, porque aparte generalmente muchas de esas viviendas sociales lo que hacen es tampoco pagar los impuestos. Es decir, ese es otro tema. Claro. Es decir, si es un edificio no paga el consorcio, no pagan ABL, no pagan nada. Entonces, digo, al margen de tener una reserva de valor en un inmueble, inclusive no cumplen con lo que tienen que cumplir. Ahora, Javier, digo, en este marco, ¿no? Que me parece que es interesantísimo, está muy bueno. ¿Qué hay que hacer con las aplicaciones de alquiler temporario que, según tengo entendido, está prohibido en la ciudad, pero creo que... Se iban a empezar, creo que se empezaban a regular a partir de fines de este año, ¿no? A partir de fines de este año, por eso. A ver, digo, prohibidas o no, digo, todos tenemos un conocido, o en mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 unidades de mi edificio en donde vivo que directamente se alquilan por distintas plataformas virtuales de alquiler temporario a extranjeros. Y a ver, lógicamente, uno dice, ¿qué prefiero? ¿Que me paguen un alquiler en pesos mensual y tener siempre esa plata? ¿O que me paguen 3, 4 alquileres quizá menores, pero en moneda extranjera, que a la larga, lógicamente todos sabemos ese romanticismo y esa pasión que tenemos los argentinos por el dólar particularmente, o la moneda extranjera? ¿Cómo se ataca esto, no? Porque lógicamente al dueño de esta vivienda ociosa, a la hora de tener que alquilar, va a preferir la plataforma de alquiler temporario. Que tal vez ahí el concepto, digo, lo pienso entre todos, ya no es ociosa porque lo está alquilando, sí, pero claro. ¿Cómo lo regulás? Pero ¿cómo lo regulás? O sea, habría que hacer una regulación de esto. Está regulado y está mal, digamos. El año pasado se votó un proyecto de una ley de alquileres temporarios que, si bien tenía una regulación por una ordenanza, se flexibilizó aún más. Y se flexibilizó en dirección de lo que está pasando en ciudades del mundo como Berlín, como Madrid, Barcelona, que están sufriendo ostensiblemente esta situación. El proyecto de vivienda ociosa también va en ese sentido, de regular el valor de los alquileres. Bien. ¿Qué está pasando? Primero comento, por ejemplo, Berlín, que es un caso emblemático, que hace muy poco, lo deben haber leído, salió en todos los diarios, suspendió el aumento del precio de alquiler durante 5 años. Sí. ¿Por qué?
el proceso es este. Las plataformas, digamos, que alquilan, lo que pasó fue que o las mismas plataformas, o tercerizando en alguien, o grandes inmobiliarias, empezaron a comprar propiedades enteras, Claro. edificios enteros. Sí, claro. Edificios enteros, es decir, no, digo, a ver, edificios enteros, con un proceso de gentrificación, digamos, que tiene que ver que aquel que aumenta el precio de alquiler, por eso lo suspendieron ahora, porque el habitante que venía viviendo en Berlín ya no le da el dinero para Se tiene poder... que ir a otra ciudad. Se tiene que ir a otra ciudad, eso es la gentrificación, que alguien no pueda habitar más en el lugar que habita, expulsado porque el mercado regula, digamos, la situación y no el Estado. Y lo que pasó en Berlín es eso, digamos, que las grandes empresas y las grandes inmobiliarias empezaron a comprar edificios enteros y a usufructuar todo eso en alquiler temporario, porque es muchísimo más rentable, obviamente. En la Ciudad de Buenos Aires está pasando algo parecido, va en progreso. Habría que diferenciar, ¿no? Hay gente que alquila una habitación de su casa fruto de que no llega con el... A ver, yo digo que es como la uberización de la vivienda, digamos, ¿no? Y sí, es decir, es alguien así. no le alcanza la guita, entonces Sí. alquila una habitación. Es más, mucha gente ha revitalizado su vida en ese sentido, ¿no? Porque le entusiasma conversar a alguien que vive en otro país, que ellos lo defienden hasta desde ese lugar, socialmente, ¿entendés? Sí, digo, de otro país, o también tengo amigos que me han Sí, dicho, de che, otra ¿conoces a alguien provincia? que necesite alquilar? Sí, tengo gente, pero no lo Sí. conoces vos, no me importa, necesito También. a alguien porque no llego. También digo de otro país porque me acuerdo puntualmente de cuando fue que se discutió la ley que vinieron los anfitriones, que son las personas Claro. que reciben, y había un pibe que tenía una casa patrimoniada, entonces como era muy linda, era muy buscada, Claro. ahí, ¿entendés? Entonces usufructuaba también de esa situación, y la verdad que él entendía, ya se estaba como dedicando a eso exclusivamente. Vuelvo a lo mismo, si el Estado no está presente para regular estas cosas, perdón, un comentario sobre la ley de alquileres temporarios. De un edificio completo, si un propietario es dueño del 75% de esos departamentos, lo puede poner todo en alquiler temporario. Claro. Ya está. Se hizo en función de eso. Haceme la corrección si no es así. En esta regulación que se da, a partir del 31 de diciembre, o sea, 1 de enero del año que viene, se crea un registro Exactamente. para saber cuántas propiedades están. Ahora, ¿ese registro qué implica? ¿Qué va a implicar para el que pone la vivienda en alquileres temporarios? Lo que pasa es que paralelamente se trataba de ese proyecto, no recuerdo el nombre exacto del proyecto, pero se trató también el proyecto de que a los extranjeros se les cobra un impuesto Bien. por el alojamiento. Existe en casi todos los lugares del Sí, mundo. eso existe. $1, $2, no sé, depende La del país. tasa municipal para estadía en la ciudad. Sí. Entonces, el registro tiene una doble función, digamos, ¿no? Que el que alquila se encargue de generar ese ingreso a través del impuesto es decir, tiene que comunicar al Estado de la Ciudad de Buenos Aires esa situación. Entonces tiene un doble sentido el registro, ¿no? De tener un registro de todas las viviendas o inmuebles que se ponen en alquileres temporarios y a la vez de certificar que está notificando que ingresó una persona a alquilar y que se está cobrando ese impuesto, ¿no? ¿Y se va a controlar, por ejemplo, sobre esa persona que notifique que efectivamente esté pagando la carga tributaria que le corresponde? Y mirá, qué sé yo, no sé. No sé, hago una pregunta, porque digamos, a vos Airbnb te paga en el exterior, en una cuenta que está en el exterior. Si vos no la sacás en Argentina, nunca te enterás con esa tarjeta, o la FIP nunca se entera que efectivamente está... Mira, Lequi, yo no sé, vamos a ver, yo entiendo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a estar interesado en recibir ese dinero. Esto es como cuando vas a algún hotel barato del interior, ¿viste? Que te hacen anotar Sí. en un... Sí, en un registro. En un registro, Sí, ¿no? claro. Algo así, bueno, es algo así que funcionará de una manera tal vez... Bueno, esa funciona, la del almacenero siempre funciona igual, ¿no? Hay que decirlo. Pero escribirán un mail, habrá alguna plataforma que sostiene esa cuestión administrativa, no sé, en cuanto empiece a funcionar, vamos a ver cómo... Digo, hay que esperar un tiempito y nosotros lo que intentamos siempre es tratar de pedir información al respecto de cómo se llevan adelante este tipo de situaciones. Te hago ahora una cuestión o una pregunta relacionada con una apreciación política. La Ciudad de Buenos Aires hace muchos años que tiene el poder, la legislatura por parte del PRO, tiene números que con algún aliado circunstancial llega a sacar sus medidas. ¿Cómo es plantarse siendo oposición en la ciudad, no teniendo obviamente nunca mayorías del Frente de Todos, el Frente para la Victoria, hace muchos años que no tiene números propios en legislatura porteña? Creo que nunca los tuvo. No, es así, es así. A ver, uno cuando es parte de un proyecto político, más allá de la situación que vive, si está convencido de lo que piensa y de los objetivos de ese proyecto, trabaja de la misma manera. La realidad es que
Bueno, finalmente en la Ciudad de Buenos Aires votan los habitantes de Buenos Aires y la gente decidió eso, yo creo que en gran parte engañada o mal informada, digamos, de alguna manera aquellos que padecen el Estado público, digo, en materia de educación, de salud, es muy efectivo y concreto. Yo llevo a mis pibes a escuelas públicas, digamos, los dos están estudiando hoy en la escuela pública, y cuando uno tiene que acceder al sistema de salud público también ve las grandes deficiencias, hablando de dos temas donde deberíamos tener unidad de criterio, como decíamos antes. La verdad que esa situación cambió, por suerte, porque en la última elección, que sacamos el 36%, logramos meter más diputados. Para que todos tengan en claro, somos 60 diputados los que integramos la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora el Frente de Todos tiene 17, es algo muy distinto a la situación que estábamos teniendo. Y hay algo, la novedad sería, en términos de lo que puede hacer o no el gobierno de Juntos por el Cambio, PRO, Cambiemos, no sé cómo llamarlo, el proyecto político de Macri y de Larreta, lo que ya no pueden, porque nosotros somos 17 y hay 4 legisladores de la izquierda que en algunas cosas coincidimos, que por ejemplo la venta de tierras. Para la venta de tierras, para desafectar algo del dominio público, el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que tiene que aprobarse con 2/3 de los legisladores que son parte de la legislatura. Es decir, 2/3 inamovibles, 40 votos, no tiene que ver si están presentes o no. Hoy no tienen los 40 votos. Entonces todos esos proyectos, inclusive que votaron hacia fin de año, por ejemplo, vender los institutos de menores, como el Roca, el que está en Curapaligüe, que no recuerdo el nombre, para construir uno en la zona, mirá qué perverso, ¿no? Construir una cárcel de menores en Bonorino y Castañares, frente a la 1114, donde hay un problema habitacional muy grave, ¿sí? En vez de proponer que esas tierras sean para vivienda, porque son propiedad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y vender los otros que quedan en Floresta, en Parque Chacabuco, con un valor inmobiliario mucho más grande, ¿sí? Bueno, ese proyecto lo aprobaron en primera lectura y ahora ya no van a tener los votos para hacerlo. Eso es algo bueno y un avance, digamos, de nuestra fuerza política y para mí de la conciencia que viene tomando también la sociedad en cuanto a este tipo de problemas. Sí, no, lo que quería decir, interrumpir un segundito porque es noticia de último momento, la primera prueba que le realizaron a Jair Bolsonaro por coronavirus dio positivo. El presidente de Brasil estuvo hace unos días reunidos con Donald Trump. Sí, no, pero también con Sergio Massa. También con Sergio Massa, también es verdad. Con Sergio Massa. Están esperando los resultados de la contraprueba, pero bueno, me parece que había que decirlo porque esto está en desarrollo. Hoy Sergio Massa se aisló, ¿eh? Sí. Sergio Massa está aislado a partir de hoy, obviamente. También tuvo un contacto con un montón de gente, inclusive con un montón de diputados, pero bueno, la medida empezó a regir a partir de ayer del decreto del presidente, ¿no? Él antes de la medida ya estaba tomando algunas situaciones, es verdad que hubo una sesión en el medio. A ver, una cosa, no más allá de Bolsonaro y lo que uno puede valorar sobre él, volvemos sobre el tema económico. Es muy grave. Claro. Para la economía, para las bolsas, para el mercado, que son muy sensibles a estas situaciones, que esta noticia que estás dando, Augusto. Javier, te pregunto y aprovecho que volvimos al tema coronavirus. Recién decías que tus chicos van a escuela pública, sí. Y ayer se dio, mientras se esperaba la cadena nacional de Alberto Fernández, se dio una discusión en redes, y yo particularmente estaba en la facultad, la tuvimos con compañeros también, y la gente decía, ¿cómo si se suspenden los eventos de más de 200 personas? Clase, claro. ¿Por qué no se suspenden las clases que, está bien, por ahí son públicos más chicos, de aulas de 30, 50 personas, sí, pero los chicos en los recreos. Los chicos en los recreos, claro. O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que crees? ¿Vos qué crees? ¿Se puede seguir en este marco? O sea, con todo esto que está pasando, ¿no? Digo, el presidente de Brasil tendría coronavirus, digo, ¿habría que suspender las clases o podemos seguir? Es un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Es decir, es constante la evaluación y cada noticia va modificando el escenario y hay que volver a repensar todo. Esa es la realidad. Yo creo que hay que hacer un equilibrio entre que funcionamos todo lo que puede funcionar. Estábamos hablando de lo del subte antes. Claro. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Sí. Funcionamos todo lo que pueda estar en funcionamiento, tomando todos los recaudos necesarios. Es decir, por suerte no tenemos temas con chicos por ahora, que es un tema, digo, mucho más sensible también. Pero sí, a ver, creo que hay que reevaluar. Si en algún momento hay que suspender las clases porque la situación acelera, comentábamos antes también de salir al aire, se entiende que dentro de 1 o 2 semanas sería como el pico de la situación. Sí. Bueno, habrá que ver si en ese momento no hay que tomar otras medidas, y digo, es constante evaluación. No sé si estar de acuerdo o no con la suspensión, pero creo que hay que evaluarlo. Y digo, ¿se podría aprovechar esto para hacer, bueno, de la tragedia sacar algo bueno, por así decirlo, y empezar a ver en materia de educación determinados planes con toda la tecnología que hay hoy y la posibilidad de tener clases virtuales,
para justamente en estos casos particulares. Recuerdo en 2009 a mí me tocó estar un mes sin clases por la gripe H1N1. Sí. Digo, quizás hoy los chicos estén también un tiempo sin clases. ¿Podría empezar a verse de implementar un plan de emergencia para la educación en el país? Obviamente, en el país y en la Ciudad de Buenos Aires, con los recursos que tiene, digamos, Bueno, claro. hacer algo, lamentablemente dejaron de entregar las notebooks a los pibes, digamos, ¿no? Sí, nos Sí. retrotrae Sí, la a información eso- de la a eso cantidad iba, de claro. notebooks que se encontraron ¿No? sin distribución. Es decir, eso, uno no quiere, quiere ser... A eso, digamos, no es implementar, sino reimplementar Claro, por ahí, uno ¿no? quiere ser honesto y no tirar, no es que suenen a chicanas las cosas, Sí, pero sí. uno inevitablemente vuelve a ver que la gestión del gobierno anterior y la de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los recursos que tiene, no ha tomado, digamos, las medidas en función, de lo que hay que hacer primero, no porque haya una emergencia o no. Digamos, ¿no? La verdad que hoy los pibes tengan una compu y después quejarse si los pibes la usan para jugar o no, que también, hay cuestiones didácticas en el juego también que pueden aportar. Nada, no, volvemos otra vez como para atrás para ver, uy, ¿qué pasó? Esto no está bien, digamos, y hay que... Obviamente que se podría dar esa situación. Hoy en día, ¿viste? La cuestión de las redes, de lo que se puede conformar desde una compu y de una casa. Hay muchos trabajos que están, la gente, mira, en algunos lugares de organismos públicos, hasta mandaron a la gente, dependiendo del exacto. director o lo que sea, dijo, bueno, vayan a su casa, laburamos virtual. ¿no? Virtualmente, claro. Javier, gracias por venir a Radio Sónica. Espero que te haya sentido cómodo y que no sea la última vez. No, vamos a repetir cuando ustedes lo necesiten, y si yo tengo algo para comunicar, estamos al habla y les agradezco a ustedes. Muchísimas también. gracias. No comieron ni un bizcochito de los que traje. Ahora Pero vamos a comer. A mí, los te dejo, soy, ya, te se soy los dejo. sincero, Ya. me tapaba la computadora, Ya, entonces ya no lo vi, vamos me a comer. olvidé. Muchísimas A gracias. vos. Javier Andrada, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en El Arranque. El mundo gira a máxima velocidad. La información nunca se detiene. Nunca se detiene. El Arranque con Maxi Lecky.